Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy voy a exponer el problema 5.3 del libro de James Cárdenas, Diseño Geométrico de Carreteras, segunda edición. Bueno, vamos a empezar describiendo los datos del problema. Nos dice en la tabla 5.13 se muestran los chaplanes y la topografía de un par de secciones de ancho de banca plana de 8 metros. Cabe resaltar que es plana. Y nos muestra la cartera de chaflanes y topografía, ¿no? En cuanto a los datos que tenemos, yo he hecho mi cartera voy a utilizar el método de las cruces y he pasado los datos que están aquí en la tabla hacia el Excel que he armado, considerando en el tramo izquierdo, en el eje, en la progresiva kilómetro 2 más 344, la mitad para el lado izquierdo, empezando, tenemos la mitad del ancho de banca completo, que es 8 metros, en el eje X, y para el eje Y 0. En el eje 0, con respecto al eje X, tenemos que para el eje Y 1.6 y para el lado derecho tenemos que para el eje X 13.2 y para el eje Y 6.4. Bueno, con respecto a esta parte, esta sección, se ha hecho un dibujo para que puedan visualizar el tema del relleno, ¿no?, que se va a realizar en esta sección. En este caso he armado otra tabla para que, cambiándole el sentido de la numeración, para que se entienda como relleno, ¿no? Si bien es cierto, el relleno siempre se va a considerar como positivo, pero para la gráfica le he considerado negativa, solo para descripción de la gráfica, ¿no? En este caso se nota así, empezamos para el eje X, la mitad del ancho de banca, que es 4, y para el eje Y 0, ¿no? Empieza desde aquí y parte hacia el eje, en el eje X en 0, y resulta menos 1.6. Cabe resaltar que solo es para la descripción de la figura, nada más, porque sabemos que el resultado, el signo positivo nos indica terraplén y el signo negativo corte, pero en este caso solo es para representar la figura. Bueno, y para este caso se ha hallado de la siguiente manera el área de relleno. Tenemos estas dos fórmulas. En una indica que es la diferencia de las sumas, de las aspas en azul, la sumatoria de aspas en azul menos la sumatoria de aspas en rojo. La sumatoria de la sumatoria de aspas en azul menos la sumatoria de aspas en rojo y dividida entre 2, ¿no? Y nos da ese resultado. Bueno, en este caso lo hice diferente, pero aquí le sumé, hice la sumatoria de las aspas solo en azul, y también solo le quité la mitad y me sale el mismo resultado. Eso es en cuanto a la progresiva kilómetro 2 más 344. Y con respecto a la siguiente sección, a la siguiente progresiva kilómetro 2 más 320, como indica aquí en la tabla, se armó esta tabla de aquí, que sería la sección 2, que como les indicaba, como nos indica aquí mismo en la tabla, tenemos signos negativos que nos indican corte para el lado izquierdo, y para hacia el lado derecho tenemos relleno. Entonces se hizo de la misma manera aquí en la tabla, pero
Para poder resaltar y que se vea mejor el dibujo y para que puedan entenderlo como qué parte va a ser corte y qué parte va a ser relleno, se hizo otra tabla cambiándole los signos nada más. Cabe resaltar que esta tabla no se va a utilizar para hacer los cálculos, solo simplemente para mostrar el dibujo. Y tenemos toda esta área que es desde el lado izquierdo que va a ser el corte, ¿verdad? Porque tenemos que tener en el eje 0 un ancho de... tenemos que tener... Este sería nuestra línea de terreno, ¿no? Nuestra línea a trabajar, nuestra cuota de trabajo. Entonces todo esto sería el corte y toda esta parte de aquí sería el relleno. Solo se hizo esa tabla para mostrar la figura y para que se pueda entender mejor. Y con respecto al... aquí a los cálculos tenemos esta tabla y se hizo de la misma manera que aquí arriba se hizo con esta fórmula, que viene a ser la mitad de la resta de las sumatorias del aspa en azul menos la sumatoria del aspas en rojo, ¿no? Con respecto el área de corte solo con respecto a todos los negativos, llegando hasta 0, que es en donde aquí termina, ¿no? En lo que sería el área de corte, como se ve aquí, 2.6 en el eje 0 de Y. Y tenemos este resultado. Y para el área de relleno también se utilizó la misma fórmula, teniendo en cuenta solo los positivos y desde donde parte el área del relleno, ¿no? Que sería eje Y 0 y eje X 2.6 y para el lado derecho, que es la mitad de la sumatoria de los aspas azules menos la sumatoria de aspas en rojo dividido entre 2, ¿no? Y ese sería el área de relleno, este sería el área de corte. Bueno, en cuanto a áreas, pero a nosotros nos piden que calculemos los volúmenes entre estas dos secciones. Nos vamos hacia la pestaña siguiente y aquí en la cartera de cubicación colocamos los datos y aquí simplemente se hizo, bueno, esto debió salir en negativo, pero se le puso en valor absoluto para que no pueda haber ningún problema con el cálculo después con respecto a este volumen, ¿no? Porque si le ponemos acá negativo va a haber una variación aquí del volumen. Entonces bueno, esto ha sido, este área de corte y área de relleno simplemente se ha jalado de la pestaña anterior y lo que se va a calcular aquí es el volumen para lo cual se ha utilizado esta fórmula que vemos aquí, porque es similar al ejercicio que estamos realizando. Vamos a ver que si asumimos que esta parte de aquí es la sección 1, aquí tenemos la sección 1, como vemos aquí en la figura, es simplemente corte. Y en la sección 2 tenemos corte y tenemos relleno. Estamos haciendo casi un idem de este ejemplo. Y se utiliza esta misma fórmula de aquí, tanto para el volumen de corte como para el volumen de relleno. Entonces, con esta fórmula, hallamos, tenemos que es la longitud entre ambas secciones entre 3 por la sumatoria de la sección, el área de la sección 1 más el área de la sección 2 más la raíz cuadrada de la multiplicación de ambas secciones, así como vemos aquí en la fórmula. Y tenemos
el volumen de corte. Y para el volumen de relleno se realizó la misma operación. La diferencia de las longitudes, que nos da la longitud total entre sección y sección, entre 3 por el área, la sumatoria del área 1 de la sección 1 más el área de la sección 2 más la raíz cuadrada de la multiplicación de ambas secciones. Y tenemos este totales de volúmenes de corte y de relleno. Me parece que coincidentemente, sí, coincidentemente tenemos los volúmenes como nos indicaban aquí al principio del problema, ¿no? Entonces, eso sería todo para el problema que me tocó. Y bueno, gracias.